Pone en este libro las claves de por dónde Occidente ve que viene una caída del imperio, pero de una manera, dice, ya concluyente. Miren el siguiente destacado, es la contraportada del libro, alrededor dice: la implosión de la URSS volvió a poner la historia en movimiento, sumió a Rusia en una violenta crisis, pero sobre todo creó un vacío mundial que absorbió a Estados Unidos, también en crisis desde 1980. Se desencadenó entonces un movimiento paradójico, la expansión conquistadora de un Occidente que se marchitaba en su corazón. Miren, miren, miren. La desaparición del protestantismo condujo a Estados Unidos por etapas del neoliberalismo al nihilismo y a Gran Bretaña de la financiación a la pérdida del sentido del humor. El estado cero de la religión ha llevado a la Unión Europea al suicidio, mientras Alemania estaba a punto de resurgir. Entre 2016 y 2022, el nihilismo occidental se fusionó con el ucraniano, nacido de la descomposición de la esfera soviética. Juntos, la OTAN y Ucrania se enfrentaron a una Rusia estabilizada, de nuevo una gran potencia, ahora conservadora, tranquilizadora para el resto del mundo que no quiere seguir a Occidente en su aventura. ¡Madre de Dios! Los dirigentes rusos han decidido tomar partido, han desafiado a la OTAN, han invadido Ucrania, recurriendo a los recursos de la economía crítica, la sociología religiosa y la antropología. Manuel Todt, que como les digo, ya predijo el movimiento de caída de la URSS, nos lleva a recorrer el mundo real, de Rusia a Ucrania, de las antiguas democracias populares a Alemania, de Gran Bretaña a Escandinavia y Estados Unidos, sin olvidar al resto de países cuya elección decidirá, si no lo han hecho ya, el resultado no solo de la guerra, sino del mundo por venir. Sale el 20 de mayo y está poniendo ahora mismo con los pelos de punta, sobre todo a Estados Unidos. Ya cuando publicó Después del Imperio, fue un movimiento intelectual durísimo alrededor de cómo se estaba dejando caer a Estados Unidos en esa posición de imperialista. Hemos seleccionado un hilo de tweets que resume muy bien lo que hay detrás y lo que nos lleva, o nos debe ya hacer llevar, a una reflexión o a un pensamiento todavía más profundo. Dice en el libro Manuel Todt: todo el bloque occidental está en una crisis terminal y estamos asistiendo a la caída final de Occidente. Y me baso en tres factores. Dice Manuel Todt: todo el bloque occidental está en una crisis terminal. Estamos asistiendo a la caída final de Occidente. Estamos asistiendo a la caída final de Occidente. Y me baso en tres factores. Miren el primero de ellos, o miren la fotografía que nos resume el declive industrial primero de Estados Unidos y el carácter ficticio de su PIB. ¿Cuántas veces le hemos dicho? Si es que para subir $1 de Producto Interior Bruto tiene que emitir 3. Miren, es que prácticamente todo lo que se dice en estos tweets alrededor de lo que dice Manuel Todt en el libro se puede firmar uno a uno. Dice: en un país hay una insuficiente formación, en ese país, Estados Unidos, hay una insuficiente formación de ingenieros y un descenso del nivel educativo en general, además de una merma de la industria productiva. Ambas cosas se necesitan en caso de guerra, dice Manuel Todt. Fuerte aumento, segundo punto, de las tasas de mortalidad en Estados Unidos. Todt subraya los altos índices de suicidios y de homicidios y la supremacía de un nihilismo imperial expresado en la obsesión por la guerra infinita. Miren el repaso que le da Manuel Todt a Estados Unidos y a Occidente. Tercero, la decadencia intelectual. Les repito, la decadencia intelectual, la desaparición de la ética del trabajo y una codicia masiva cuyo nombre oficial es el neoliberalismo. Todt explica esto a partir del colapso del protestantismo. Y dice Todt: mi libro es básicamente una secuela de la ética protestante y el espíritu del capitalismo de Max Weber. En vísperas de la guerra de 1914, Weber creía con razón que el ascenso de Occidente era en el fondo el ascenso del mundo protestante. Miren el siguiente tuit. Es un resumen perfecto de la esencia del libro de Manuel Todt. El protestantismo había producido un alto nivel de educación, sin precedentes en la historia de la humanidad, la alfabetización universal,
porque exigía que cada fiel pudiera leer la Biblia. Por otra parte, la necesidad de sentirse elegido por Dios condujo a una ética del trabajo y a una fuerte moral individual y colectiva que produjo un considerable avance económico e industrial. Todd agrega además un interesante análisis sobre la supuesta futura derrota de la OTAN. Observamos que su mecanismo militar, ideológico y psicológico no existe para proteger a la Europa occidental, sino para controlarla. ¡Madre de Dios! Según él, la guerra de Ucrania conducirá a la derrota de esa alianza militar. Según él, Emmanuel Todd, la guerra de Ucrania conducirá a la derrota de esa alianza militar. El histórico eje París-Berlín ha sido sustituido por el eje Londres-Varsovia-Kiev. Y dice, ese es el fin de Europa como actor geopolítico autónomo.